Bueno, mira, lo bonito de esto es que como es el mundo del revés, ¿vea? Cuando esto empezó y que era una incertidumbre, lo que hizo el presidente Bukele es cerrar. Y hubo muchas críticas por la forma en que se cerró, por cómo se empezó a preparar un hospital que pues es de verdad, ¿vea? No es un hospital de carpa. Y ahora que sí está pasando algo diferente, el mundo reacciona al revés, se ha asustado y vemos que la realidad en Europa, antes de aparecer esta cepa, esta variante, perdón, ya estaba inclusive con una ola que no la aguantaban y iban a cerrar. Yo creo que cada país tiene su realidad, nos tenemos que seguir cuidando porque el cuidado es individual. Tenemos que tener siempre el uso de las mascarillas, el distanciamiento social y sobre todo vacunarnos. Y aquí viene la parte importante. Creo que esta es una lección para los países de primer mundo y en el caso de vacuna, nosotros tomamos con prioridad esta lección sin saber que iba a venir esto. África ha sido quizá el continente más descuidado de los países del primer mundo. Como aquí es sálvense quien pueda, no se pusieron a pensar que hoy que vivimos en un mundo donde prácticamente un estornudo de África se vuelve una gripe en Estados Unidos en 2 o 3 días, tenemos que entender que hay que ayudarle a los países que no tienen vacuna. Ayudándolos no es cerrándolos ni dejándolos ahí como que están excluidos, ¿vea? Sino que ayudándolos es como hay países de África que el 4% de la población es que está vacunada. Yo me siento feliz que El Salvador está quizá ya en un top 10 más arriba que Estados Unidos, inclusive con más del 70% de personas con dos dosis de vacunación, cuando Estados Unidos apenas está a punto de llegar al 60%. Pero ¿qué esperábamos? Que no iba a haber un problema difícil como el de África y que iba a pasar quizá una variante nueva y ahora la solución es cerrar. Va a llegar, ya está, si ya está en Canadá, lo que tenemos, la pregunta es cuándo va a llegar. A El Salvador también va a llegar. Entonces vamos a ir jineteando mediante vaya pasando. Escuché a una científica de Sudáfrica decir que los síntomas son bien parecidos a los que ya conocemos de los actuales. Entonces hay que nada más seguirnos cuidando, aunque no haya aparecido esta variante. Pero en No, fronteras perdón, considera que se debe de... pero en todo caso, ¿qué medidas debería tomar El Salvador ante la aparición de la cepa? Porque la impresión que nos da es que nos dice que como estamos bien ahorita en el tema de vacunación, que de todos modos siempre va a llegar y nos va a pegar, pero ¿qué medidas para retrasar que llegue? Vaya, nosotros tenemos para bien o para mal, si yo no, si yo no sé, pues me equivoco, pero no tenemos vuelos directos de Sudáfrica a El Salvador. Entonces es ilógico decir que vamos a cerrar los vuelos de Sudáfrica o de algún país de los involucrados del sur de África, porque no hay vuelos directos. Entonces cualquier persona puede seguir llegando a El Salvador vía otra ciudad. Entonces, ¿qué se va, en base a eso, si me pregunta, qué se va a hacer? ¿Cerrar? No se pueden cerrar vuelos porque alguien que estuvo en Sudáfrica pudo haber ido a Italia y de Italia ir a México y de México a El Salvador y ya vino. Entonces no podemos. Creo que nuestra fortaleza para enfrentar esta nueva variante es lo que le dije hace un rato a Alexis. Tenemos más del 70% vacunado y sí está comprobado, aunque las variantes, por eso se llaman así, cambian, sí está comprobado que eso sí le da una inmunidad un poco más fuerte a la gente. Entonces, a estas alturas, cuando nosotros hicimos bien nuestra tarea hace 1 año y medio y por eso ahora nosotros estamos con una recuperación económica muy diferente a los vecinos, no vamos a venir a estas alturas a cerrar cosas cuando realmente la población ha cumplido la mayoría de las cosas. O sea, los veo siempre a ustedes con mascarilla, me imagino que todos ya se vacunaron. Entonces, no vamos en esta ocasión a hacer el libreto a contrario, afectar la economía, cuando realmente lo hicimos en su momento, se cerró el país, se construyó el hospital, se tienen las vacunas, entonces simplemente pues hay que pedirle a los países que puedan hacerlo que hay que tratar de vacunar. Si todo el mundo estuviera vacunado, me refiero al planeta, en un 70-75%, que eso estamos bien lejos, vea, no nos diera el mismo miedo una variante. ¿No cree que sería bueno regresar al mecanismo de pedir la prueba PCR a los que vengan o quieran ingresar al país para evitar pues, que tal vez algún tipo de contagio o que la cepa esa nueva venga? Me imagino que quien tiene que hacerlo, que hay que respetar el ente rector es el Ministerio de Salud, me imagino que está en este momento analizando cualquier tipo de posibilidades, inclusive esa, pero hoy por hoy
nosotros seguimos nuestra marcha. O sea, imagínense, yo sé que usted me lo pregunta como periodista, pero imagínense que cuando eso se hizo originalmente, la sala que destituimos dijo que no había que pedir eso. Ahora resulta que la misma gente, yo he escuchado a algunos, la misma gente que no le gustaba que se pidiera eso, dice que el gobierno está haciendo mal porque no lo pide. O sea, como en aquel entonces les molestaba cuando teníamos una incertidumbre mayor, y ahora que realmente El Salvador se ha protegido, se ha cuidado como debía de hacer, vamos a empezarles a decir a la gente que tienen que presentarlo. Pero si esto pasa a más, porque hoy por hoy lo que se ha demostrado es que es una variante de preocupación, así le llama la OMS, que en lugar de la Delta tiene 16 como mutaciones, que puede variar en 16 formas, esta la puede hacer en 32. Quiere decir que es lo doble de peligrosa o contagiosa que la Delta, pero se ha comprobado que estar vacunado siempre es mejor para protegerse. Entonces, no alarmemos a la gente que si hay que tomar una decisión de este tipo, me imagino que se tomará cuando empecemos a ver que sí algo ha salido mal. Porque fíjense que se cerraron, se empezaron a cerrar todas las fronteras, pero igual eso apareció en Bélgica y creo que ya está en Canadá. Y si ya está en Canadá, de cerrar no se va a tratar, de pedir pruebas PCR, hay que ver que las pruebas PCR indiquen que en esta nueva mutación también salen en esas pruebas PCR, la de la variante nueva. En otro tema también quisiera conocer su opinión sobre dos investigaciones que se han publicado el fin de semana. Una del Faro que retoma el tema de la investigación que la Fiscalía de Raúl Melara realizaba y que tiene que ver con la utilización de los paquetes alimenticios, que asegura que fueron utilizados para campaña política del actual gobierno y del alcalde Mario Durán, y otra publicada por la prensa este día, en el que un informe de la Corte de Cuentas asegura que los productos comprados por el Ministerio de Agricultura no cumplían con el valor nutricional e inclusive no eran parte del registro de salud, o sea, no tenían la autorización para circular en el país. ¿Qué opina de ambos temas? En el caso de la Corte hay que dejar, me imagino que es un informe, no sé si eso ya es cosa juzgada en Cámara de Primera Instancia en la Corte. Recordemos cómo es el mecanismo. Una auditoría concluye al final con un informe de auditoría como tal, y ese después lo pasan a la parte jurisdiccional de la Corte, a una Cámara de Primera Instancia, y aún ahí, que cada cámara, hay 7 cámaras en la Corte, que la componen 2 jueces, aún ahí cuando a alguna persona se le condena, se puede apelar y va a Cámara de Segunda Instancia, que son los 3 magistrados que tiene la Corte de Cuentas, el presidente y... Entonces hay que dejar que ese camino transcurra. Yo creo que este gobierno, vamos a hablar de la parte que nos interesa y esta es la nueva política que hay que hacer. Si algo malo funciona, sea quien sea, lo hemos visto porque hemos visto un alcalde de Nuevas Ideas que lo llevaron preso. Hemos visto diputados de Nuevas Ideas que están en una comisión de antejuicio. O sea que yo creo que si algún funcionario cree que pertenecer al nuevo gobierno o al partido del nuevo gobierno o a los partidos afines al presidente es sinónimo de impunidad, se están equivocando porque tienen que seguir todos los procesos. Pero ahorita me imagino que no es que lo estén condenados todavía, sino que es un proceso de auditoría. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, diputada.